Ahora veremos dos ejemplos de determinación de probabilidades dadas las probabilidades. En el primer ejemplo, si las probabilidades a favor de un evento A son 1.7 a 1, entonces la probabilidad del evento A es que. Entonces, lo principal a recordar aquí es que las probabilidades a favor comparan el número de resultados favorables con el número de resultados desfavorables. Y si sumamos los resultados favorables y los resultados desfavorables, podemos determinar el número total de resultados, lo que nos ayudará a determinar la probabilidad. Entonces, dado que tenemos las probabilidades a favor, el punto 7 representa una serie de resultados favorables y el 1 representa el número de resultados desfavorables. Y debido a que 1 más 1.7 es igual a 2.7, el total de resultados numéricos es 2.7. Y desde aquí podemos determinar la probabilidad del evento A. La probabilidad del evento A es igual al número de resultados favorables dividido por el número de resultados totales. ¿Cuáles? Sería 1.7 dividido por 2.7. Pero hay tres formas de expresar la probabilidad de un evento. Se podría expresar como una fracción en forma más simple, un decimal, bien como un porcentaje. Si fuéramos a expresar la probabilidad como una fracción, no querríamos dejar los decimales en la fracción, así que despejemos los decimales multiplicando el numerador y el denominador por 10. La probabilidad del evento A como fracción sería 17/27. Para convertir a un decimal, dividimos el numerador por el denominador. Para esto usaremos una calculadora. Entonces tenemos 17 dividido por 27. Si redondeamos a 4 decimales, esto sería aproximadamente 0.6296. Para convertir a un porcentaje, multiplicamos por 100, lo que nos daría 62.96%. Mirando nuestro segundo ejemplo, si las probabilidades contra un evento B son de 8 a 3, entonces, ¿cuál es la probabilidad de evento B? Entonces, dado que aquí tenemos las probabilidades contra un evento B, 8 es el número de resultados desfavorables, y 3 es un número de resultados favorables. Y, por lo tanto, varios resultados totales serían 8 más 3, lo que equivale a 11. Y por lo tanto, la probabilidad de que ocurra el evento B es igual al número de resultados divididos por el número total de resultados. Y, por lo tanto, tendríamos 3 divididos por 11, o 3 undécimos por fracción. Convirtamos también a un decimal y un porcentaje. Así que volviendo a la calculadora, 3 dividido por 11 nos da 0.27 repeticiones. Entonces, con 4 decimales, diremos que es aproximadamente 0.2727, que como porcentaje sería 27.27%. Sin embargo, en nuestra tarea, al ingresar la probabilidad, ingresamos el valor exacto como una fracción. Espero que hayas encontrado esto útil.